Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Nuestro viaje cinematográfico tiene hoy distintas paradas. Empezaremos viajando al Hollywood de los primeros años del cine. Bien, vamos a comenzar por diversos edificios, luego los laboratorios, los decorados permanentes, etc., para terminar en el restaurante donde podrán ver alguna de nuestras hermosas estrellas. Estrellas como Lillian Gish, una de las mejores actrices de la historia del cine. Viajaremos después al antiguo Egipto para encontrarnos con un personaje muy cinematográfico. Vas a decir que estoy loca, pero acabo de ver a la momia viva. ¿La momia? La momia de la tumba. La he visto, estoy segura de que era ella. Eso es, vamos a hablar de momias de cine. Charlaremos con el director Alfonso Albacete y en la sección de Cine Incómodo nos trasladaremos a la Roma imperial para conocer la que alguien definió como la primera superproducción pornográfica de la historia. Sí, entretenerse es jugar al mahjong. Esto era como una orgía romana, como Calígula. Exacto, vamos a hablar de Calígula, de Tinto Brass. En fin, que este es el itinerario de hoy, así que si os gusta, subid a bordo porque despegamos ya. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo 27 de febrero se cumplen 30 años de la muerte de Lillian Gish, como decía Antonio, una de las grandes actrices de la historia del cine. Quizás su nombre no les diga mucho a las nuevas generaciones, pero la señorita Gish tiene, por derecho propio, su página de honor en el Olimpo cinematográfico. Cuando Lillian Gish falleció en 1993 tenía 99 años y todos la consideraban la primera dama del cine mundial. La más veterana, la única superviviente que les quedaba por entonces del Hollywood anterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Cree que se puede vivir demasiado? Nunca se vive demasiado. ¿Incluso si uno sobrevive a su época? Cada uno tiene su tiempo, incluso hasta el final. Lillian Gish lo sabía todo del cine porque había recorrido su historia a lo largo y a lo ancho. Las películas prácticamente empezaron con ella y casi 9 décadas después aún se mantenía en la brecha. Bette Davis, en una de sus últimas apariciones públicas, dijo que si había alguien que de verdad merecía el título de leyenda viva del cine, esa era Lillian Gish. Lillian Gish es absolutamente increíble. Hay que tener en consideración que empezó su carrera en el cine mudo y la continuó en el cine sonoro en todas sus etapas. De ella sí se puede decir que es una leyenda viva del cine. Lillian Gish y su hermana menor Dorothy tenían 6 y 4 años respectivamente la primera vez que se subieron a un escenario. Era a finales del siglo XIX y el cine acababa de nacer. Durante años trabajaron en espectáculos de vodevil, hasta que un día el director más famoso del momento se fijó en ellas. Buenos días, señor Griffith. Buenos días, señor Thompson. David Ward Griffith quería contratarlas para su película Un enemigo invisible. Tenía una historia para 2 hermanas. Yo debía tener como 12 años por entonces y Griffith ni siquiera podía distinguirnos. Así que le puso a Dorothy un lazo rojo en el pelo y otro azul para mí. Y se dirigía a nosotros llamándonos así, Rojo y Azul. Pronto se aprendió sus nombres, aunque su apellido nunca le gustó. Griffith quería cambiarlo, decía Gish, Fish, Peace. Es un apellido terrible para una actriz. Pero Dorothy le dijo, si fue lo suficientemente bueno para mi madre, también lo será para nosotras. Y ahí se acabó el asunto. A
partir de ese momento, Griffith convirtió a Lillian en su heroína favorita, dirigiéndola en docenas de películas, con títulos tan fundamentales de la historia del cine como El nacimiento de una nación, Intolerancia o Las dos tormentas. Maravilloso, ¿verdad? Y sin diálogo. Si Mary Pickford era la estrella femenina con más carisma del cine mudo, Lillian Gish era la favorita cuando se hablaba de una buena interpretación, la campeona del melodrama. Además de con Griffith, Lillian hizo películas con otros grandes directores de la época, como Fred Niblo, Victor Sjöström o Henry King. Incluso estuvo a punto de trabajar con el gran titán del cine soviético, Sergei Eisenstein, cuando este pasó brevemente por Hollywood. Dorothy Gish y su hermana querían que hiciera una película con ellas, pero el melodrama sentimental no es muy fuerte. Demasiadas lágrimas y poca ironía. King Vidor la dirigió en Vida Bohemia y decía de ella que nunca había conocido a una artista más consagrada a su trabajo que Lillian Gish. Su dedicación en cada escena era tremenda. Por ejemplo, la escena de la muerte quería saberla 3 o 4 días antes para así poder sacar toda la saliva de su boca. A lo largo de esos días, sus mejillas empezaron a hundirse y también sus ojos. La escena de la muerte empezaba a mostrarse en su aspecto físico. La actriz era tan buena que hasta hizo dudar al propio director. El día que rodamos la escena era tan real que yo pensé que se moría de verdad. Lillian controlaba su respiración hasta el punto de que yo miraba a su pecho y no veía que se moviera. Así durante mucho tiempo. Llegué a pensar que había ido demasiado lejos y que había muerto realmente intentando hacer una gran interpretación. Me aterraba tener que decir corten y parar la escena. Cuando al final lo hice, entonces ella respiró hondo y empezó a mover la cara y los músculos y todos sentimos un gran alivio. Lillian Gish, en cambio, pensaba que su hermana Dorothy era mejor actriz que ella porque sabía defenderse en la comedia, género que a ella se le atragantaba. Dorothy tenía más talento que yo porque era muy ingeniosa, sabía hacer reír a la gente. Yo, en cambio, no podía. Ella les hacía reír y llorar, yo solo llorar. Por eso creo que era mejor actriz que yo. Con la llegada del sonoro, Lillian Gish se asustó. No porque tuviese problemas con su voz, sino porque empezaban a imponerse actrices muy distintas a ella, como Greta Garbo o Marlene Dietrich. Lillian se refugió entonces en Broadway, donde estrenó más de 50 obras. La actriz contaba que fue una de las etapas más felices de su vida. Tu dicha la alcanzarás tan solo en el escenario cada noche durante 2 cortas horas interpretando tu papel como actriz. Es decir, olvidándote de ti misma. En los años 40 reapareció en el cine y su vuelta no pudo tener mejor acogida. Fue candidata al Oscar por su papel de madre del salvaje Gregory Peck en Duelo al Sol. Ha sido culpa nuestra. Le criamos indomable. Pero si hubiese ido al colegio como fue Jessie. Te tengo dicho que el nombre de Jessie no se puede pronunciar en esta casa. Esa india es la causante de todo. Si no la hubieses traído aquí, no hubiera ocurrido esto. Lograste que te odiara uno de tus hijos y que se fuese. Y del otro has hecho un criminal. Perla estará aquí mientras yo esté. A partir de ese momento, la actriz se convirtió en presencia de lujo en muchas películas, algunas de ellas clásicos imprescindibles de la historia del cine. Imaginaba que me había marchado, ¿eh? Rápido, escondeos en la escalera, aprisa. ¿Qué quiere? Quiero a los niños. ¿Y para qué los quiere usted? Eso no le importa, señora. Contaré hasta 3 para que salga de aquí, luego empezaré a disparar. Aquí la escuchamos en La noche del cazador, enfrentándose a Robert Mitchum. Aquí en Jenny, como la monja que educó a Jennifer Jones. Aunque no era católica, Jenny era una de mis alumnas favoritas. Una chica encantadora, con una belleza extraña, espiritual y una cierta sensación de tristeza que siempre me preocupaba. Me parece que eso la describe perfectamente. ¿Sabe dónde puede estar? Jenny murió. ¿Cuándo? Hace años. Y aquí haciendo de madre de Audrey Hepburn en Los que no perdonan, de John Huston. ¿Por qué querían comprarme? Porque eres mujer pequeña. Los indios no distinguen entre caballos y mujeres, son cosas para comerciar. ¿Pero cómo han sabido de mí? Te habrán visto alguna vez. Los Kiowas son como fieras. Siempre andan emboscados y al acecho. A pesar de que cada vez se hacían más escasas, sus apariciones en el cine nunca desmentían su reputación de magnífica actriz. En
En 1970 le premiaron con un Oscar al conjunto de su carrera. Come and get your long overdue Oscar, Miss Gish, Miss Lillian Gish, Miss Lillian Lillian. Parecía el broche de oro a su trayectoria, el punto y final a una carrera envidiable, pero la actriz no se lo tomó así y siguió trabajando, en televisión o en películas como Un día de boda, de Robert Altman. Señora Sloan, ¿qué hace levantada de la cama? Ya oyó al doctor Meacham. El doctor Meacham es amigo mío, pero no cura ni a un jamón. ¿Ha terminado la boda? Oh, estoy segura de que ha terminado ya, señora Sloan. La ceremonia normalmente suele durar como 1 hora. ¡Qué tontería! Si celebra el obispo Farfullos, puede durar día y medio. Cuando en 1984 el American Film Institute le rindió un homenaje al que acudió toda la profesión, Lillian Gish tenía ya 90 años, pero aún seguía sin estar dispuesta a retirarse. ¿Y qué importa el tiempo? ¿El tiempo? ¿Es el tiempo? Sí, si lo llevas como una manta húmeda. La actriz continuó trabajando en películas como Las aventuras de Hambone o Dulce Libertad. En 1988 protagonizó Las ballenas de agosto. Creo que veremos a las ballenas este fin de semana. Sería toda una sorpresa. Se acerca su época. Las ballenas ya no vienen por aquí. Los arenques están emigrando. Esa es una de las señales. En esta película se permitía el lujo de hacer de hermana menor de Bette Davis, a pesar de tener 10 años más que ella. Dicen que las antigüedades valen mucho hoy en día. A lo mejor nosotras también valdríamos algo si nos pusieran en venta. Lillian Gish continuó viviendo en su apartamento de la calle 57 en Nueva York, donde diariamente recibía visitas de amigos y admiradores. Esto es Barmin Joseph. 3 cucharaditas por taza. ¿Quiere azúcar? No, nada de azúcar. Es más sano que el té o el café. No se casó nunca, continuó siendo siempre la señorita Gish, la misma heroína virginal que interpretaba en las películas de Griffith. Y no, nunca aceptó la retirada. En una de sus últimas entrevistas antes de morir se quejaba de que los directores ya no se arriesgaban a ofrecerle papeles, dada su avanzada edad. Soy un árbol fuerte con ramas para muchos pajarillos. Todavía sirvo para algo en este cansado mundo. No le dio tiempo a volver a las pantallas. Randolph, Dios mío, se nos ha ido. ¿A dónde se ha ido? Ha muerto. Fue de repente, Randolph. Hace un momento estaba bien. De pronto se paró. Y ahora está muerta. El 27 de febrero de 1993 fallecía en su casa de Nueva York. Lillian Gish había dejado de ser ya la leyenda viva que decía Bette Davis, y a partir de ese día formaba parte ya de la historia del cine. En su lista de grandes estrellas femeninas de la pantalla, el American Film Institute la sitúa en el puesto número 19 de las mejores actrices de todos los tiempos. Es hora de jugar a las películas. Estas son las 3 que tenéis que adivinar esta semana. Atentos a los diálogos y a sus bandas sonoras. Señor Scott, un extraño objeto de increíble poder destructor está a menos de 3 días de este planeta. La única nave estelar capaz de interceptarlo es la Enterprise. Preparada o no, se lanzará dentro de 12 horas. Sí, McKay, le desafío. ¿O es que en el este suena mal eso? Cree que si peleamos conseguirá vencerme. Y se ha imaginado que si me vence, Miss Terrill le admirará a usted. Aquí es costumbre dejar a las damas fuera de las disputas. Pero ya que la ha mencionado, hablaré claramente. Creo que se aprovechó de que Miss Terrill se hallaba lejos de su país. Allí le parecería un personaje. Pero aquí no. No es usted lo bastante bueno para ella. Voy a decirte algo. Dios es negro. ¿Dios es negro? Todo el mundo sabe que Dios es blanco. Lo que el hombre blanco te ha enseñado lo has aceptado. Te enseñó que eras un pagano negro y
le creíste. Te enseñó a adorar a un Jesús rubio, de ojos azules, con la piel blanca, y le creíste. Te dijo que ser negro era una maldición y también le creíste. Up in the morning, out on the job, I work like the devil for my pay. I know that a lucky old son has nothing to do. Bueno, ¿qué tal? ¿Os han parecido muy difíciles? Yo creo que no, que entre las pistas de los diálogos y la música se podían adivinar con relativa facilidad. Pero aquí van las soluciones para que comprobéis si habéis acertado o no. La primera era Star Trek, la película, el film que marcó en 1979 el primer viaje cinematográfico de la nave Enterprise, inaugurando así una de las sagas de ciencia ficción más famosas de la historia del cine. La dirigió Robert Wise y Jerry Goldsmith se encargó de su banda sonora. A continuación, Charlton Heston y Gregory Peck se disponían a pelear en Horizontes de Grandeza, el clásico del western que William Wyler dirigió en 1958. Tras el diálogo sonaba el no menos clásico tema musical de la película compuesto por Jerome Moros. Y la última de las tres era Malcolm X, la película sobre el líder negro y activista de los derechos civiles que dirigió Spike Lee y protagonizó Denzel Washington. De su banda sonora hemos elegido este tema de Ray Charles que todavía suena de fondo, That Lucky Old Son. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras pantallas Momias, una película de animación española realizada por los creadores de la saga Tadeo Jones. Este estreno nos ha animado a mirar lo que dice nuestra enciclopedia de este personaje tan particular que hemos visto en muchas películas, la momia. En 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió en la ciudad egipcia de Luxor la tumba del faraón Tutankamón en perfecto estado de conservación. Nadie ha pasado por esta puerta desde que los sacerdotes de Macrópolis la sellaron. Hace 3.700 años. Aquel descubrimiento fomentó rápidamente el interés popular y periodístico por la egiptología. Tumba de antigua princesa descubierta intacta. Sin embargo, poco después empezaron a suceder hechos extraños. ¿Cómo dice? ¿Muerto? Lord Carnarvon, el promotor de la expedición, fallecía repentinamente víctima de una rara picadura de insecto. En los años siguientes, hasta 20 personas relacionadas con aquel descubrimiento fueron muriendo o desapareciendo. De esta forma, la creencia de que una maldición castigaba a aquellos que perturbaban el descanso de los faraones empezó a desatar la imaginación de la gente. Verás, por la razón que sea, esa tumba ha causado dolor a un gran número de personas. Incluso se dijo que en las bodegas del Titanic había una momia egipcia y que ella, y no el iceberg, había sido la verdadera causante de su hundimiento. Pero la tradición de las maldiciones de las momias es en realidad mucho más antigua. ¿Qué dice la inscripción? Escuchad, todos aquellos que ahora vivís, evitad este lugar, abandonado a su suerte por todo lo que es sagrado. Así es, muchos de estos enterramientos egipcios incluían maldiciones en textos que intentaban ahuyentar a los posibles saqueadores. ¿Qué momia que se respete dejaría que la enterrasen sin echarle una buena maldición a su tumba? Fueron los árabes que conquistaron Egipto en el siglo VII los primeros en propagar la superstición después de traducir los terroríficos jeroglíficos que encontraron en las tumbas. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Santo cielo, Miller, qué terrible maldición. Aquellas maldiciones llevaron a la gente a identificar a las momias como seres maléficos, pero la historia nos demuestra que, más que una amenaza para los vivos, los pobres cadáveres embalsamados han sido más bien víctimas de la codicia y la curiosidad. Es asombroso. Un sello virgen. No la han saqueado. Ya en la misma época faraónica, los ladrones de tumbas perturbaban incesantemente el descanso de los muertos. Oh Egipto, el secreto de Safiraman ha sido violado. Todo Egipto temblará.
En la Edad Media continuaron los saqueos, ya que su carne putrefacta era triturada y convertida en polvo para crear pócimas supuestamente medicinales. A partir de la Ilustración fueron los científicos los que se dedicaron a trocearlas y analizarlas. Y cuando destapamos el sarcófago... ¿Cómo pudiste hacer eso? Tenía que hacerlo, por la ciencia. Pero no siempre era por razones científicas. La emperatriz de Francia, Josefina, tenía entre sus posesiones más queridas una cabeza de momia, y muchos aristócratas consideraban como un signo de distinción tener una en su colección de objetos artísticos. ¡Ah, yo tengo una momia! ¡Tengo una momia! ¿Por qué no empezamos ya? Durante el siglo XIX, abrir momias se convirtió en un espectáculo habitual en las grandes capitales europeas. Desenrollaban sus vendas y luego los cuerpos, despojados de interés, se abandonaban entre la basura. ¡Hasta luego, momia! Con el colonialismo llegó el saqueo perpetrado por los museos occidentales. A los egipcios no nos permiten desenterrar a nuestros muertos, solo a los museos extranjeros. De esta forma, las momias han acabado expuestas a la mirada de los curiosos en museos de todo el mundo. El Museo Británico les llama al pasado. Los objetos aquí presentados fueron recuperados de una cámara funeraria oculta en el Valle de los Reyes. Las vendas son lo único que queda de la momia de Talos y Ompe. Como veis, las hemos molestado, expoliado, triturado y analizado. Y por si fuera poco, les hemos colgado una leyenda negra. La momia, como icono terrorífico de la cultura popular, nació primero en la literatura. Escritores como Edgar Allan Poe, Conan Doyle o Bram Stoker escribieron relatos centrados en su poder maligno y el cine recogió el testigo después. El misterio es que no encontraron su cadáver, solo las vendas. Desde los tiempos de Méliès, las pantallas nos han mostrado momias que volvían a la vida en decenas de películas. ¿La primera película que viste en tu vida? La momia. Boris Karloff. Yo era un niño. Fue la primera vez que mi padre me dejó ver Noche de Miedo. ¿Sabes lo que no logré comprender? La momia andaba con un brazo hacia atrás y arrastrando una pierna, pero siempre atrapaba a su víctima. Así es, La momia, protagonizada por Boris Karloff en 1932, es una de las más clásicas. Mi tumba no tuvo nombre. Mató a los esclavos para que no hablaran. Los soldados que los mataron también murieron, para que nadie pudiera venerar mi espíritu condenado. En los años 40, la Universal rodó varias películas como El fantasma de la momia con John Carradine o La tumba de la momia con Lon Chaney Jr. Y en los 50, el director Terence Fisher nos ofreció su versión con Peter Cushing y Christopher Lee de protagonistas. Quería decirte algo sobre la momia. ¿La momia? De la tumba de Ananka. Está en el Museo Británico. A la princesa no, ella no. Es la otra momia quien vive. Tras 4000 años las palabras del pergamino la hicieron revivir. Nos odia John. Nos odia por profanar la tumba de su princesa. Nos matará a todos. Nos matará. Padre, no debes alterarte. Deja de pensar en ello, padre. Habría que sumar también a la lista infinidad de series B, como La venganza de la momia, que Paul Naschy rodó en España en 1975, o un clásico del terror de los años 80, El despertar de la momia. ¡Os lo advierto! ¡No profanéis la tumba de Safiraman! ¡No ignoréis la maldición! El modus operandi de la momia como monstruo cinematográfico que veíamos en todas estas viejas películas era bastante peculiar. Para empezar, estaba su condición de ser sobrenatural. El ser al que nos enfrentamos no es de carne y hueso, de hecho, envidia la carne. A pesar de su aspecto cochambroso, estaban dotadas de un gran poder. Si le pudiera poner las manos encima, haría añicos su carne momificada. Pero su poder es demasiado fuerte. Su fuerza sobrehumana era tan eficaz como el terror que por sí mismas despertaban. No hay ninguna señal. Así que murió de miedo. Las balas o las armas blancas no funcionaban con ellas. El fuego raramente. Acabar con una momia resultaba siempre una empresa difícil. Se puede detener. El mantra le enviará de vuelta. Un reencarnado, Samantha, debe recitarlo esta noche a la misma hora del desplazamiento axial. Muy complicado, como veis. Por si fuera poco, tenían la capacidad de hipnotizar a sus víctimas. Luche contra él, profesor. Intenta controlar su mente. ¡Combátala! Así que lo más cabal era protegerse de ellas con amuletos. Póngase esto en el cuello.
¿Por qué? Es una criatura del pasado. Debemos pedir protección a los dioses del pasado. En el cine moderno, además, cuentan con todos los trucos y la pirotecnia que ofrecen los efectos especiales digitales. He vencido a la voluntad de Amon-Ra. Jamás unos ojos humanos se habían regalado con semejante esplendor. Levántate y arrodíllate a los pies de Thanos. Y es que a finales del siglo pasado, los grandes estudios volvieron a interesarse por el personaje. Habéis convocado la muerte, liberando a una criatura que hemos temido durante 3000 años. Tranquilo, la he disparado. Ningún arma mata a esa criatura. No es de este mundo. El actor Brendan Fraser se convirtió en el azote de las momias en 3 películas en las que primaba más la acción y los efectos especiales que el terror. Lo haremos a mi manera. He acabado con muchas más momias que tú. Has acabado con una, papá. Sí, la misma momia, pero 2 veces. Ya en este siglo, las momias han seguido visitando nuestras pantallas de vez en cuando. Profesor, escúcheme. He encontrado la momia de Patmosis. No es posible. No es posible, pero yo lo he conseguido. En 2010, Luc Besson dirigió Adele y el misterio de la momia. Y en 2017, Tom Cruise recogió el testigo de Brendan Fraser. Han vuelto a sacar a la criatura de su tumba. Esta vez la novedad era que la momia era una mujer. Ahmanet comprendió que el poder no se regalaba. Había que arrebatarlo. Tomó la decisión de abrazar el mal. A Set, el dios de la muerte. Hicieron un pacto que desataría las mismísimas tinieblas. Ahmanet renació como un monstruo. El cine de animación español ha hecho también su aportación al género con la saga Tadeo Jones, haciendo de Momia uno de los personajes más queridos de la trilogía. ¿Qué ha pasado, colega? Cuéntaselo a tu brother. Me han echado de la expedición. ¿Qué? Pero si eres el mejor arqueólogo del mundo. ¿Me encontraste a mí? Ahora llega a las pantallas Momias de los mismos creadores de Tadeo Jones. Descubrí algo importante. ¡Un mundo de momias! ¡Bajo la tierra! Es la prueba palpable de que el mito de la momia y de sus maldiciones como argumento cinematográfico siguen en buena forma. Oh, vamos, Dr. Miller. Seguro que unos cuantos miles de años habrán borrado cualquier maldición. Nada de eso, ni en el cine ni en la vida real. De hecho, las momias no son en absoluto un bien escaso. Se calcula que el Egipto faraónico dejó miles de ellas y cada año se descubren nuevos enterramientos funerarios. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado al director Alfonso Albacete, que el fin de semana pasado estrenó su última película, la comedia La novia de América. A finales de los años 90, Alfonso Albacete, junto a David Menkes, estrenó películas como Más que amor frenesí, Atómica o Sobreviviré. Ya en los 2000 realizó Entre vivir y soñar y Mentiras y gordas, que protagonizaron jóvenes actores como Mario Casas o la nominada al Oscar en esta edición, Ana de Armas. Y así recuerda a Alfonso Albacete lo que significaron en su día estas películas. Yo nací en Murcia, pero a los 3 años ya estaba en Madrid con mis padres y he estudiado aquí, he estudiado Ciencias de la Comunicación en la Complutense y sí, bueno, sí, soy de Madrid, realmente, o sea, aunque sí tengo mi parte de murciano. ¿Quién me iba a decir a mí que el cine sería mi futuro? Cuando era niño iba a un colegio de curas y cuando me portaba mal me mandaban a confesarme y cuando me portaba bien me llevaban al cine. De cine la verdad no sé mucho. Bueno, sé quién es Woody Allen, me encantan sus películas. Entonces el cine para mí ha sido lo que me ha abierto la mente, la vida, todo. O sea, yo veía esas películas clásicos y me metía pues, Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, que es como... ¡wow! Tal. Pero yo recuerdo también pasar en el autobús del colegio y ver el cartel del Padrino, aquella mano como sujetando lo de las marionetas. Coppola.
El Padrino es una obra maestra. Y era como algo que te abría, no sé, que me provocaba un montón de cosas. Siempre he contado historias porque empecé escribiendo y tal, y siempre he querido hacer cine. Bueno, sé distinguir una película buena de una mala solo por el título. Sí, empecé haciendo videoarte y luego documentales por Centroamérica, me he pasado años, y luego publicidad, por supuesto, en la época además del boom publicitario aquí en España. Estaba viviendo en Guatemala, en México, haciendo documentales y fíjate que estaba viviendo impresionantemente historias maravillosas, metiéndome por la selva, teniendo mil aventuras, pero yo siempre decía, yo quiero hacer cine, yo quiero volver a España o irme a Estados Unidos o tal, pero lo que quiero es hacer cine, era mi sueño. Películas frenéticas nace con Más que amor, frenesí para hacer todo este tipo de películas locas que iban más allá del sistema. Me estás contando que el golpe en la cabeza le ha cambiado la sexualidad. Jamás se me hubiera ocurrido utilizar una bola de discoteca travoltina como terapia para maricones, porque se ha utilizado de todo, el psicoanálisis, el electroshock, pero golpetazo y macho es la primera vez. Digamos, nosotros queríamos producir, dirigir, escribir y hablar de temas y de diversidad, y yo creo que estaba muy adelantada en ese momento, ¿no? Me acuerdo perfectamente porque ese año me di cuenta que no me gustan las chicas. Porque todavía no me conocías. Roberto, ¿tú no crees que si José me hubiera conocido a mí en vez de a Marga no tendría que soportar la marginación social? Tini, tía, no te pases, que José no es un marginado. ¿Cómo que no? En muchos países ser homosexual todavía es un delito. Ah, pues te tendría que soportar a ti, y lo tuyo, nena, sí que es un delito. Fueron muy importantes para mucha gente y me lo siguen diciendo, y han sido películas generacionales. Sobreviviré, y aunque la vida me acepte su golpe mortal, y aunque la noche de niebla me impida mirar, y esta vida que tengo y que es la mía. Y luego ya di el cambio con Sobreviviré, que era una película más seria, es la primera película que habla de la bisexualidad, y así me lo han reconocido. Yo acabo de salir de una relación de 6 meses con un hombre. Ya. ¿Con un hombre? Sí, ya te he oído, con un hombre. Ah. Bueno, pues con un hombre que me lo ha hecho pasar bastante mal, y para ti, supongo que después del accidente pues habrá sido todo muy complicado, así que vamos a intentar, no sé, no hacernos daño. Es una película que en su momento me dio muchas alegrías a nivel de críticas internacionales. Fuimos a estrenarla en Francia, en París, ganó premios internacionales de cine LGTBI, y ha significado mucho ahí trabajar con Emma Suárez y con Juan Diego Botto y contar esa historia de esa mujer. Yo creo que también estaba muy adelantada a su época, era la primera vez que hablábamos del matrimonio igualitario cuando todavía ni existía, y sale en la película. Hemos traído las invitaciones de boda. Bueno, técnicamente no se puede llamar boda, no es más que una firma simbólica para acreditar nuestra unión. Boda, boda. A mí me da igual que se celebre en el registro de parejas de hecho o en la iglesia. Lo que importa es el sentimiento, y si nosotros estamos enamorados y queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos, entonces es una boda. Fue la banda sonora más vendida de la historia del cine español en su momento. Disco de oro, y la primera vez que Estrella Morente grababa, es su primera grabación. O sea, era muy importante. Y es una banda sonora que me acompaña en mi vida y que acompaña a muchísima gente. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de vivir. Mentiras y Gloria es otra de las películas generacionales, ¿no? Yo siempre, cuando alguien me habla de tal película, me dice, Más que amor, frenesí, digo, tú tienes tal edad. O me dicen, Sobreviviré, tal. O sea, ya Mentiras y Gordas son películas generacionales que han representado a unos o a otros en un momento dado, ¿no? Ese momento de descubrir a Ana de Armas, una niña de 16 años que me llega y se ilumina la habitación cuando ella aparece, ha sido absolutamente mágico en esos momentos, ¿no? Con ella cuando estaba empezando. Pero Paz, ¿qué paranoia te ha dado? Tú gorda, lo que se dice gorda no estás. Eres ancha de huesos y has subido un pelín de peso. Vamos, rellenita sí, pero gorda es una exageración. Te pones unos días a dieta y ya está. Yo la admiro muchísimo, me parece que es una mujer muy trabajadora, con una energía brutal, es muy buena actriz
muy ambiciosa, porque hay que serlo para poder estar ahí. Necesitas un abogado. Yo conozco a uno, a Bubu. ¿Te he hablado de Bubu? ¿Bubu y quién es Bubu? Bubu acaba de terminar Derecho. Lo conocí en un chat. Nos vimos un par de veces, pero la historia no resultó. Seguimos siendo buenos amigos. ¿Segura que nunca te he hablado de él? No. Pues le vamos a consultar. Es muy bueno. Yo nunca he querido hacer cine LGTBI ni cine queer. Siempre he metido personajes que abarcan todo tipo de diversidad en mis películas, ¿no? Actrices trans que han hecho de mujeres o... Todo eso estaba metido en mis películas sin ningún problema y acercando a la gente a una realidad de lo más normal, ¿no? Y es cierto que como que se ha diferenciado, o sea, el cine LGTBI es cine LGTBI, el cine comercial es otra cosa. Es verdad, y pensábamos que habíamos dado muchos pasos hacia adelante y realmente no. Y por eso, en La novia de América, he querido hablar de este mensaje, ¿no? De este mensaje que es realmente lo que yo quiero contar en la película, ¿no? Yo aprovecho la anécdota de mi padre, que me llama hace 15 años, que me dice que se casa con una mujer más joven, 30 años más joven, que ha conocido por internet, que se casa en México y nos vamos a la boda y todo eso, toda esa comedia disparatada de choques culturales, yo la aprovecho para hablar de lo que realmente me importa, y lo que realmente me importa es que tenemos muchos prejuicios y que si quitamos esos prejuicios podemos acercarnos más a los demás, entender más a los demás, querer más a los demás, tolerar más. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Yo me busco y no me encuentro mi manera de sentir. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Este tema es obra de Harold Faltermeyer, uno de los pioneros de la música electrónica y autor de varias bandas sonoras, sobre todo en los años 80, con títulos como Top Gun, Tango y Cash o Superdetective en Hollywood. A esta última pertenece este tema, Axel F., que no solo sonó en las pantallas acompañando a Eddie Murphy en sus aventuras, sino también en las pistas de baile de aquella década. Uno que lo bailaba como un loco es nuestro siguiente protagonista, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Las escenas de sexo en el cine comercial son algo habitual desde los primeros tiempos del cine. Según las épocas, estas podían ser más o menos explícitas, pero siempre marcaban distancias con el cine pornográfico. Nunca se veían, por ejemplo, penetraciones, penes erectos o eyaculaciones. Eso quedaba reservado para el cine X. Sin embargo, en las últimas décadas esto ha cambiado. Baste recordar, por ejemplo, películas como Love, de Gaspar Noé, 9 canciones, de Michael Winterbottom, o Short Bus, de James Cameron Mitchell, donde sí se muestran estas penetraciones y eyaculaciones. La película que os traigo hoy fue una de las primeras en romper esa barrera entre el cine porno y el cine comercial. Calígula, dirigida en 1979 por el italiano Tinto Brass. Bueno, lo de dirigida es un decir.
porque la película tuvo tantos problemas en su creación que resulta difícil saber quién es el verdadero responsable de sus imágenes. Vamos a contaros su historia. Yo existo desde el principio del mundo y durará mi existencia hasta que caiga la última estrella de la noche. Aunque he tomado la forma de Cayo llamado Calígula, no soy ningún hombre, soy todos, porque soy un dios. Calígula, el emperador loco, ha pasado a la historia como uno de los gobernantes más sanguinarios que ha conocido el mundo. De él se cuenta que asesinó a parientes y senadores, que se hizo adorar como un dios, que nombró senador a su propio caballo y otras muchas rarezas y crueldades. ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? ¿Traición? Siempre te he sido fiel. Esa es tu traición. Eres un hombre honesto, próculo y por lo tanto un mal romano. Por eso eres un traidor. Lógico. Hoy en día los historiadores tienden a dar menos créditos a esos relatos. No obstante, cuando Bob Guccione, fundador de la revista erótica Penthouse, se metió a productor y puso en marcha el proyecto de Calígula, no le preocupaba ni lo más mínimo la verdad histórica. Muchas de las cosas terribles que vamos a mostrar en esta película ya aparecen en los textos de Suetonio y Tácito. Quizás sean ciertas o no, pero en cualquier caso forman parte ya de esta historia que ocurrió hace cerca de 2000 años y que ahora, por primera vez, vamos a revelar al público. Así se expresaba poco antes del comienzo del rodaje el escritor Gore Vidal, al que Guccione había contratado como guionista. En realidad, el productor no quería hacer una película histórica, sino un film erótico de gran presupuesto. Me interesa todo lo que sea Roma, tanto como el bordado de mi toga. Por eso eligió como director al italiano Tinto Brass, que acababa de conseguir un gran éxito con su película Salón Kitty, de fuerte carga sexual. Además, Guccione haría su propia aportación personal a la causa. Otra de las razones para hacer esta película era porque nos daba la ventaja de poder contar con las hermosas chicas de la revista Penthouse. Me llevé a 13 de ellas a Italia, 13 señoritas espectaculares que habían sido chicas del año en Penthouse. Eso nos daba un plus de calidad sobre cualquiera que haya hecho antes este tipo de películas. Gore Vidal pensaba que Calígula sería una sátira sobre los abusos del poder y sobre la decadencia romana. Los romanos que gobiernan ahora no son los de antes. Son ávidos, codiciosos de poder, de dinero, de placeres, de las mujeres de los otros. El destino dispuso que gobernaran cerdos y ya ves, de viejo me he convertido en cerdo. Pero a Guccione lo único que le interesaba eran las perversiones y salvajadas del emperador romano. Tienes la suerte de perder la virginidad con un descendiente directo de la diosa Venus. Yo, Calígula, César, en nombre del Senado y del pueblo de Roma. ¿Es verdad que era virgen? Violación, sadismo, zoofilia, voyerismo, necrofilia, orgías sin fin. Calígula se convirtió en una antología de todas las prácticas y perversiones sexuales. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Así nació la que algunos han denominado como la primera superproducción pornográfica de la historia del cine. Bob Guccione invirtió más de $14 millones en la producción de la película, una cifra enorme para la época y que permitió que no se escatimaran recursos, empezando por un reparto con nombres importantes. Malcolm McDowell, encantado de verte. Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica, interpretaría a Calígula. Helen Mirren, que por entonces empezaba a destacar en el cine, a su esposa Cesonia. Esa será mi mujer. Oh no, cualquiera menos Cesonia. Es la mujer más libertina de Roma. Perfecto. Y en papeles secundarios, dos de los más ilustres actores británicos. Me han dicho que durante este mes 7 senadores han sido ejecutados por traición. 9 exactamente. Y 5 hicieron trampa. Se suicidaron. John Gielgud interpretaba a Nerva, consejero del emperador Tiberio, el abuelo de Calígula, y al que éste asesinó para hacerse con el poder. Un personaje, el de Tiberio, al que daba vida Peter O'Toole. Soy viejo. César, tú vivirás siempre. Todos mis parientes han muerto, menos tú, el joven gemelo y ese Claudio, tu tío. A
Todos se los llevó el destino. Porque es el destino, querido Calígula, quien gobierna. No hay ningún dios. Tú eres un dios, César. Yo no soy un dios. Más de 2.500 personas participaron en la película, incluidos actores, extras, carpinteros, artesanos y todo tipo de técnicos. Se diseñaron miles de trajes y elementos de atrezzo y unos decorados espectaculares bajo la supervisión del director artístico y diseñador de vestuario Danilo Donati. Bot Guccione otra vez. Danilo Donati es, según mi opinión, y creo que muchos profesionales estarán de acuerdo, uno de los mayores talentos del cine actual. Ha ganado varios Oscar y es probablemente el mejor director artístico y diseñador de vestuario del mundo. Por eso le queríamos, era parte del paquete de excelencia que estábamos reuniendo. Entre los decorados destacaba sobre todo una embarcación romana a escala real de 54 metros de largo y 10 de altura, donde Calígula instalaba un burdel atendido por las esposas de los senadores romanos. Las mujeres más lascivas del Imperio Romano están hoy aquí para cumplir con su deber como patriotas. Por tan solo 5 piezas de oro. Es un día que jamás olvidaréis. Subid a bordo del burdel imperial, donde encontraréis la mejor carne del imperio. Como decíamos antes, la mayoría de los actores pensaban que estaban rodando una película de corte histórico. Una película histórica en la que sí, había escenas de sexo y mucha desnudez, como en otras muchas películas de la época, pero en la que prevalecía el sentido artístico. Un artista no ve mujeres desnudas. La desnudez no es relevante. Eso es fácil decirlo con las bragas puestas. La primera en darse cuenta de lo que de verdad iba la película fue María Schneider, la protagonista del Último tango en París, que en Calígula daba vida a Drusila, la hermana del César, con la que éste mantenía una relación incestuosa. Voy a casarme contigo. No puedes. No somos egipcios. Iremos a Egipto entonces. Un día, profundamente perturbada por la diminuta toga que le hacían llevar y por la gráfica escena de incesto que acababa de rodar con Malcolm McDowell, se fue del plató y no volvió más. ¿Y mi hermana? Ya viene. Aquí estoy, Calígula. Tinto Brass la sustituyó rápidamente por Teresa Ann Savoy, la actriz británica que había sido su protagonista en Salon Kitty. Teresa volvió a rodar las escenas ya filmadas por María Schneider y se hizo cargo del personaje el resto del rodaje. Pero María Schneider no fue la única en dimitir. ¡Poned más ardor! Tinto Brass y el productor Guccione querían el mayor realismo posible y varios actores y extras abandonaron la filmación alegando que la dureza de las escenas les estaban ocasionando problemas psicológicos. Una prueba de este realismo que buscaban productor y director es la escena del parto del hijo de Cesonia, el personaje al que da vida Helen Mirren. ¡La cabeza del bebé acaba de aparecer! ¡Bravo! La escena fue un parto real, que se filmó en 3 tomas con 3 mujeres embarazadas diferentes y luego se editaron juntas. Los extras que asistían a los partos eran médicos de verdad, vestidos eso sí a la usanza de la antigua Roma. Terminada la película, el primero en repudiarla fue el guionista Gore Vidal, cuando se dio cuenta de que Brass y Guccione habían cambiado por completo el sentido de su historia, no solo en su trasfondo político, sino incluso en las escenas de sexo. ¿Tú prefieres las ninfas o los sátiros? Me gustan los dos. ¿Necesitas los dos? Sí. Vidal había escrito varias escenas de sexo homosexual que fueron eliminadas en el montaje, todas excepto una. Espléndido culo. Y estos rizos tan suaves también me gustan. César, te lo ruego. ¡Súbete a la mesa! Oh, Próculo, me has mentido. ¿También eres virgen? Oh. Gore Vidal pidió que su nombre fuera retirado de la película, y no sería el único. Las labores de montaje llevaban ya varias semanas en marcha cuando un día el director Tinto Brass llegó a la sala de edición y se encontró con que habían cambiado la cerradura. Pero César, no es posible.
Todo lo que existe es posible, Longino. Haz que lo imposible suceda y será posible. Guccione le había despedido porque el director no aceptaba incluir en la película una serie de inserciones de sexo real que el productor había rodado con otro director y filmado con actrices y actores del cine porno. Está loco, no sabe lo que hace. Sabe muy bien lo que hace. Dale suficiente cuerda y nos colgará a todos. El productor se estaba apoderando de la película. Todos estos insertos convertían Calígula en algo más que un filme erótico. Así lo explicaba Malcolm McDowell. Lo que hicieron fue añadir las escenas porno 2 años después de terminar el rodaje. Por ejemplo, había una escena en la que yo miraba complacido un pájaro, pero luego lo que se veía en el montaje final era a mí mirando a 2 lesbianas, jugando entre ellas, y yo hacía un gesto como de... En los meses siguientes, Bob Guccione se vio envuelto en varios juicios para conseguir que la película se estrenara. Culpable. Oh, gracias, César. No me des las gracias. La justicia debe ser siempre imparcial. Tinto Brass le ganó en Italia el juicio sobre la autoría del film, pero lo perdió ante la justicia británica. Por eso solo aparece acreditado en la película como responsable de la fotografía. En diversas ciudades de Estados Unidos, el productor tuvo que pelear también en los tribunales para que permitieran el estreno de Calígula. Finalmente, la película se estrenó en Italia el verano de 1979 y al año siguiente en los Estados Unidos. Calígula César, emperador de Roma. ¡Ave! ¡Ave! Calígula fue un gran éxito en su estreno, recaudando $20 millones en tan solo una semana. Sin embargo, se vio perjudicada porque muchos cines no querían exhibirla y en otros fue retirada muy pronto ante el escándalo que estaba suscitando. Las críticas contra la película fueron brutales, en especial en Gran Bretaña, donde la prensa se echó las manos a la cabeza al ver que 2 de sus actores más prestigiosos, como Gielgud y O'Toole, aparecían en medio de aquel fregado de orgías y sadismo. Malcolm McDowell fue a la radio y a la televisión para pedir a la gente que no fuera a ver la película, y John Gielgud se disculpó como pudo. Me sentí muy avergonzado de ella. Me pareció que era como una burla, pura pornografía. En muchos países, Calígula fue prohibida y no se estrenaría hasta muchos años después con la calificación X, o si no, censurada con numerosos cortes. En España se estrenó en 1982 bajo el paraguas de aquello que se llamó cine clasificado S y que lo limitaba a ciertas salas. Hoy en día, Calígula sigue siendo la película para adultos más cara y taquillera jamás realizada. En 1984, el productor Bob Guccione lanzó una nueva versión sin censura de Calígula que incluía aún más escenas pornográficas que la primera versión. En la actualidad existen varias versiones de la película tal y como fueron estrenadas en los diversos países y sus metrajes oscilan entre la 1h30 de duración y 2 horas 35 minutos, dependiendo de los tijeretazos que sufrieran. Bob Guccione falleció en 2010, pero durante años amenazó con lanzar una versión completa del film con todas las imágenes rodadas y que supondría una duración de más de 4 horas de metraje. No sabemos si algún día llegará a verse esa versión, y tampoco es que tengamos mucho interés en ello. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues nuestro viaje de esta semana está a punto de terminar. La última parada es musical y nos lleva al fantástico mundo de Oz. La versión de una canción de cine que cierra hoy el programa corre a cargo de Julie Rich, haciendo suyo este tema de la película El Mago de Oz, Ding Dong, The Witch is Dead. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz, and a wickeder, wickeder, wickeder witch there never, never was. She filled the folks in Munchkin land with terror and with dread, till one fine day from Kansas way a cyclone caught a house that brought the wicked, wicked witch her doom as she was flying on her broom. For the house fell on her head, and the coroner pronounced her dead. And through the town the joyous news was spread. Ding dong, the witch is dead. Witch, oh witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepyhead. Rub your eyes, get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's
gone where the goblins go below, 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 yo-ho. Let's open up and sing and ring the bells out. Hi-ho, the merry-o. Sing it high, sing it low. Let them know the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go below, 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 yo-ho. Let's open up and sing and ring the bells out. Hi-ho, the merry-o. Sing it high, sing it low. Let them know the wicked witch. Let them know the wicked witch is dead. Cadena SER. La radio.